Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y vamos a continuar con más protagonistas que hoy hemos invitado a nuestros estudios. En esta ocasión es el pianista y compositor Tito García González, vecino de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, que acaba de sacar a la luz su último proyecto discográfico. Se titula Transmoderno, una obra que tiene varias singularidades. Una de ellas, por ejemplo, que se ha grabado en uno de esos templos de la música, los estudios Abbey Road de Londres, donde grabaron formaciones hiper famosas como por ejemplo los Beatles, entre otros. Tito García González, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Ya hablamos en el pasado sobre este proyecto, cuando digamos que estaba antes incluso de grabarse, ¿no? Ahora ya lo tenemos, digamos, que podemos escucharlo en plataformas, ¿no? Y lo podemos comprar a través de plataformas. Ya está disponible en todas. Además, este disco tiene la particularidad de que se ha mezclado en una tecnología de última generación que se llama Dolby Atmos. Ajá. Y eso significa que el que lo escuche, con que tenga dispositivo que lo permita, el Dolby Atmos es una tecnología que tiene 12 canales. Entonces, directamente estás ahí conmigo en los estudios Abbey Road. Es una auténtica barbaridad. Bueno, estaba yo pensando que el Dolby Atmos es el sistema que se utiliza en los cines, que es el calificado como de lo mejor para que la experiencia de ir al cine a nivel de sonido sea espectacular y te dé la sensación de que los sonidos están viniendo de diferentes sitios en una producción cinematográfica. Pues en este caso se ha hecho la producción de Dolby Atmos. Entonces, cuando estábamos preparando el máster definitivo, pues era como revivir todo aquello, pero mejor, porque ya está todo perfectamente editado, ¿no? Así que yo lo recomiendo. Bueno, esta pieza que hemos escuchado antes de empezar a hablar es justamente Estudio Transmoderno, que está dentro de este trabajo musical. Como decimos, acaba, digamos, de salir al público el 6 de abril, ¿no? Sí. ¿Y cómo definiríamos Transmoderno? Exactamente, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué va a escuchar el público? Transmoderno es un concepto que he creado yo a partir de una tesis doctoral que me llevó muchos años y con la que yo estuve, pues desde, sin exagerar, cuando yo empecé a plantearme algunas cosas sobre la música de nuestro tiempo. Yo tenía la preocupación de que lo que se entiende por música contemporánea pues generaba cierto rechazo entre el gran público, y fue a partir de una anécdota que tuve yo precisamente con un periodista hace bastante tiempo. Yo hice un disco, pues el repertorio que grabé en el Carnegie Hall de Nueva York, hice un disco con él, y entonces cuando estaba promocionando aquel trabajo, esta periodista pues me decía: la música contemporánea es esa que suena como un poquito así rara, ¿no? Y yo claro, yo me quedé, no, rara no. Entonces, claro, yo evidentemente, claro, se asocia a la música contemporánea dentro del ámbito de la clásica, y entonces, y esto pues fue hace como 10, 15 años más o menos, y fue cuando, a partir de un concepto filosófico que es la transmodernidad, que para que lo podáis entender, es un concepto que viene a decir que ya no se puede ser post, porque ya hay un callejón sin salida, ya no se puede continuar. Entonces lo que hay que pensar es en atravesar lo que ya hemos tenido y no renunciar a nada. Entonces, yo vengo del mundo de la clásica, soy compositor, me interesa mucho la música popular, yo me crié en un ambiente de rock and roll, de hecho yo tuve grupos de música de rock donde yo cantaba y tocaba la batería, luego el piano. He sido muy Beatle, he sido muy de música pop, rock toda mi vida. Lo que pasa es que, claro, pues al final, pues mi carrera profesional me ha llevado a ser intérprete de piano fundamentalmente, ¿no? Intérprete de los clásicos. Desde que empecé a componer ya un poquito más en serio, pues yo todo esto, de alguna manera, de forma intuitiva, yo lo iba incorporando, pero no dejaba de denominarse música contemporánea. Y al hilo de lo que decía antes, dije, no, yo tengo que inventar una nueva manera de entender esto. Y de ahí la transmodernidad. El prefijo trans significa atravesar, y modernidad ya sabemos lo que es, ¿no?
No sé si queda claro, ¿no? Sí, sí, sí. No, además, escuchando algunas piezas que hemos podido hacerlo gracias a las que están colgadas en la plataforma, también nos damos cuenta de que sí, digamos que hay una línea que bascula, digamos que está entre la música clásica y la música un poco más moderna. Exacto. Que no sería lo clásico que encontraríamos en un clásico tipo Beethoven, Mozart y demás. Que por cierto, claro, ocurre una cosa, que para ahora siglo XXI, Mozart y Beethoven, por poner dos casos, nos parecen clásicos, pero en realidad en su momento fueron muy modernos, y de hecho a los de su tiempo les parecían que eran como muy avanzados y se llevaban las manos a la cabeza cada vez que les escuchaban, porque lo que proponían era una cosa muy rupturista con lo que se había escuchado hasta ahora. Y de hecho a los compositores modernos, como por ejemplo Manuel de Falla, Isaac Albéniz, que dentro de lo que es en el ámbito de la musicología se les denomina los modernos, cuando pasen 200 años, lo que se hace ahora, ¿qué va a ser? Pues los transmodernos. Ya los colocas en otra etiqueta. Sí, al final la música se etiqueta, y al final pues todo que tiene que quedar más o menos definido. Yo, por ejemplo, yo lo he dicho en algunas ocasiones, por ejemplo, todo el fenómeno de Rosalía. Para mí Rosalía está dentro de la transmodernidad. Es una artista que viene del flamenco, pero ella está integrando, ¿no? Se habla de fusión, sobre todo la música más comercial, pero yo siempre digo que Rosalía es transmoderna, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Bueno, por cierto, aquí entre las composiciones que encontramos en transmoderno encontramos una balada a Sir Paul. Balada a Sir Paul, que está dedicada pues a Paul McCartney, que siempre ha sido para mí pues el músico, el cantante, el compositor de la música popular más importante de los últimos 50 años, y no solo a Paul McCartney, hay otra pieza dedicada a los Beatles, que es la que se titula Hacia el camino de la abadía, que es la que cierra el disco, dedicada a los Beatles. Por todo esto que te cuento, para mí grabar en Abbey Road ha sido pues la experiencia más increíble de mi vida. He tenido mucha suerte de poder ir allí, estar con los mejores equipos, los mejores ingenieros, precisamente donde se grabaron todos los discos de los Beatles, como decías antes, no solo de los Beatles, sino de las grandes figuras incluso de la música clásica. Estamos hablando de los estudios que antiguamente se llamaban estudios EMI, de la discográfica EMI, que era la más importante de música clásica. Ahí, por ejemplo, Pau Casals grabó todas sus suites para cello, ¿no? Y todas las grandes obras de música clásica de digamos 50 años del siglo XX se grababan allí en los estudios Abbey Road, que empezaron a llamarse Abbey Road a partir de la aparición de los Beatles y del disco famoso, ¿no? O sea que ahora se llaman Abbey Road. Antes eran los estudios EMI, que estaban en la calle Abbey Road. Ahora directamente se llaman Abbey Road Studios. Sí, sí, sí. Y que además entiendo que tú también, justamente ese disco, también un poco tú haces un guiño en la portada de este disco. Claro, es que ese guiño tenía que haber. Paso de cebra, muy mítico. Que es realmente, si te fijas, es un piano. Entonces la diseñadora, pues sabe que es jugó con esa imagen. Claro, hay un guiño, evidentemente, a Paul McCartney, a los Beatles, a Abbey Road, los colores rojos que están por allí, o sea, que está todo muy muy meditado desde el punto de vista artístico, ¿no? Y una pregunta, Tito, porque claro, tú has hablado de que obviamente para ti fue un cúmulo de sensaciones, ¿no?, de emociones el grabar en este sitio mítico. Ya muchos lo califican como templo de la música. Claro que para un músico debe ser muy importante el tocar en un sitio donde han grabado mucha gente y que obviamente han creado obras míticas. Claro, y por ejemplo, además, no solo de la música clásica moderna, sino también de las bandas sonoras de cine, que yo tanto, pues desde niño he disfrutado, pues todas las películas de Spielberg, la música de John Williams, todas las películas. Me pasó una cosa curiosa, cuando yo fui en agosto, que me dejaron ir a probar los pianos para saber porque tienen varios pianos. Claro, allí lo primero que te encuentras, que es algo que no se puede fotografiar porque son muy rigurosos, ¿no? No solo puedes grabar imágenes dentro del estudio, pero lo que es en la zona, digamos, de lo que los estudios no te dejan hacer fotos. Entonces lo primero que te encuentras allí son los pósters de las películas Star Wars, El Señor de los Anillos, y lo primero que hay allí, recuerdo, es Gandalf. Sí. Pues te quieres creer que al día siguiente que fuimos al Royal Albert Hall, estaba yo con mi familia y de repente estaba Gandalf.
McKellen. Ian McKellen, que pasó... El actor. Claro, porque es que justo había un concierto allí, ¿no? En el Royal Albert Hall, y pues claro, al final en Londres te encuentras. Pero claro, fue ver a Gandalf y al día siguiente, y yo me acerqué, bueno, es que tenía que pasar por donde yo iba, y claro, yo dije, excuse me, are you so Ian McKellen? Y me dijo, yes. Otro encuentro maravilloso, ¿no? Como para decorar toda la vida. Así que sí, allí en Abbey Road pasan cosas, y bueno, esto ya es una anécdota, pero la cuento porque me parece muy divertida, ¿no? O sea, por todo esto que te cuento, ¿no? Bueno, como hemos dicho, podemos escuchar Transmoderno, comprarlo en plataformas, porque de hecho ya no tenemos el formato convencional físico y demás, pero también vas a tener presentaciones esta primavera-verano 2026, no solamente en España, sino también en países como Estados Unidos o Alemania. Sí. Fechas que tenemos que apuntar. Bueno, la primera fecha es, voy a presentar el disco con Ignacio Elguero, que va a venir a presentármelo en Inves Pianos el 8 de mayo, luego voy a León el siguiente fin de semana, el 16, la Fundación Euterpe, y el día 23 de mayo voy a inaugurar la sala Enrique García Asensio y voy a hacer el concierto completo del disco. Va a ser un recital completo. Es la sala Enrique García Asensio, que se encuentra en la Casa de la Comunidad Valenciana, en Paseo Pintor Rosales 58. Luego ya en verano pues me presentará el disco José Luis García del Busto, que es académico de Bellas Artes, me va a presentar el disco también en el Festival Internacional de Castilla-La Mancha, luego en Palencia, y luego efectivamente en agosto voy a Nueva York, allí me presentan el disco en el Steinway Hall, y en septiembre en el Festival Max Reger de Baviera, que se hace. Luego haremos otra campaña, tengo fechas para más adelante, también me van a programar en la Sociedad Filarmónica de Málaga, en el Auditorio de Zaragoza, en la Sala Mozart, ya lo que es la temporada 26-27, ¿no? Pero nos estamos centrando ahora, sobre todo ahora en estas primeras semanas, que es cuando... Pues habrá que tenerlo en cuenta para acercarnos y sobre todo disfrutar en vivo, porque obviamente escucharlo con tus cascos en tu casa o donde sea es una experiencia, pero mucho más el poder vivirlo en vivo. Tito García González, muchas gracias por haber tenido estos minutos para poder hablar de Transmoderno, este último trabajo discográfico que ya tenemos, y por supuesto mucha suerte con este proyecto que tienes, esta propuesta musical Transmoderna. Eso es, gracias. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta pronto, chao.